y mucho más, y mucho más. Este verano 2025, vivamos juntos la magia del verano. Asegúrate con un equipo que deja todo en la cancha. De 20 a 22 horas, cortita y al pie, por AM970, con Aldo Boto y un equipo de primera. Cortita y al pie. Bien, cortita y al pie. Cortita y al pie. Flameando en el aire con los colores de tu pasión. AM970. Aquella vez éramos 10, ahora somos unos cuantos. Tengan cuidado, porque lo tenemos rodeados. Me preguntas por qué de todo te reís. Somos payasos, nos ponemos la nariz. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No te confíes si no nos ves, estamos todos camuflados. Tenga cuidado, mucho cuidado, hay gente loca en todos lados. Me preguntas por qué de todo te reís. Somos payasos, nos ponemos la nariz. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. Cortita y al pie. En seguros de accidentes personales, hacé como Manu Ginóbili. Asegúrate en el grupo asegurador La Segunda. Confía en La Segunda, donde lo primero sos vos. Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400. www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0117. Juan Pablo Robaina Agrimensor, mensuras urbanas y rurales, Castillo 841, celular 3774-500303. Vení al Mercado Práctico, todos los viernes de 8 a 12, en Plaza General Paz. Nuestros productores, artesanos y emprendedores te esperan con frutas y verduras de primera calidad, directos de la cosecha a tu mano. Apoyemos la economía local. Invita Municipalidad de Curuzú-Cuatiá. Hacia adelante. Galpón Sur. Toda una vida construyendo hogares. Galpón Sur en Doctor Pozzi 248, teléfono 3774-422128. Supermercados El Buen Gusto, frutas y verduras frescas, la mejor variedad de fiambres y quesos, panificación propia. El Buen Gusto te da más. El Buen Gusto siempre conviene. BHG tiene una notición. Gracias a una alianza con DirecTV, hoy BHG suma Digo, el servicio de streaming que te permite ver TV en vivo y contenido on demand. Llama ahora al 3774-549698 y suma Digo con la promo bienvenida. 30% de descuento los primeros 6 meses.
Cuatro Hermanos, ahora en General Ramírez 858. Carnes, fiambres, lácteos y panificación. Delivery al 3774-516263. Cortita y al pie. Voy a salir a caminar solito, sentarme en un parque a fumar un porrito y mirar a las palomas comer el pan que la gente les tira y reprimir el instinto asesino delante del mimo del clown. Hoy estoy down violento, down radical, pero tengo aprendido el papel principal. Yo soy un loco que se dio cuenta que el tiempo es muy poco. Yo soy un loco que se dio cuenta que el tiempo es muy poco. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. A lo mejor resulta mejor así. Yo soy un loco que se dio cuenta que el tiempo es muy poco. Yo soy un loco que se dio cuenta que el tiempo es muy poco. 21 minutos pasaron. 21 minutos pasaron de las 20. Estamos en el gimnasio del Club San Martín. A través de AM970, a ver si ya me toma bien el amigo Fagotti. Y ahí estamos un poquito mejor, me dicen. Desde el sonido. Una jornada doble de semifinales aquí en el gimnasio del Club San Martín. La jornada del Club San Martín va a empezar a las 21 y en este caso también a las 21 va a estar comenzando la jornada del torneo de barrios, ¿sí? Que vamos a estar en un ratito conversando con el amigo Jorge Pecker, que está allí en el Club San Martín. Una linda situación la que va a haber aquí en el club, porque los dos partidos, ¿sí? Los dos partidos se van a estar jugando a partir de las 9 y obviamente las semifinales son a un partido, ¿sí? Solamente a un partido aquí en el gimnasio del Club San Martín. 23 minutos pasaron de las 20, dentro de un ratito vamos a estar comentando o conectándonos con Jorge Gabriel. Gerardo Junior, cuando yo me comunique con Jorge Gabriel, va a enfocar seguramente a los muchachos que están haciendo la entrada en calor y nosotros vamos a conversar con Jorge, que está precisamente allí en la cancha del Club Belgrano. ¿Usted se anima a vender, Gerardo, de ahí o no? Vamos a ver, vamos a probar cómo sale. Vamos con Gerardo, dale. Te presentamos Primer Precio, la marca propia de Supermercados El Buen Gusto. Primer Precio, la mejor relación calidad-precio, con un amplio surtido de productos muy económicos que mantienen la calidad que tu familia se merece. Vení al Buen Gusto y compra barato con Primer Precio, la marca propia más económica de la provincia.
Galpón Sur, toda una vida construyendo hogares. Doctor Pozzi, 248, teléfono 422-128. La municipalidad habilita el punto verde. Un lugar donde podás traer residuos reciclables. Papeles, cartón, plástico, vidrios, metales, ramas y pasto. Muy importante, no se recibirán residuos domiciliarios. Trabajamos por una ciudad hermosa y ordenada. Te presentamos Primer Precio, la marca propia de Supermercados El Buen Gusto. Primer Precio, la mejor relación calidad-precio, con un amplio surtido de productos muy económicos que mantienen la calidad que tu familia se merece. Vení al Buen Gusto y comprá barato con Primer Precio, la marca propia más económica de la provincia. Galpón Sur, toda una vida construyendo hogares. Doctor Pozzi, 248, teléfono 422-128. La municipalidad habilita el punto verde. Un lugar donde podás traer residuos reciclables. Papeles, cartón, plástico, vidrios, metales, ramas y pasto. Muy importante, no se recibirán residuos domiciliarios. Trabajamos por una ciudad hermosa y ordenada. Te presentamos Primer Precio, la marca propia de Supermercados El Buen Gusto. Primer Precio, la mejor relación calidad-precio, con un amplio surtido de productos muy económicos que mantienen la calidad que tu familia se merece. Vení al Buen Gusto y comprá barato con Primer Precio, la marca propia más económica de la provincia. Galpón Sur, toda una vida construyendo hogares. Doctor Pozzi, 248, teléfono 422-128. La municipalidad habilita el punto verde. Un lugar donde podás traer residuos reciclables. Papeles, cartón, plástico, vidrios, metales, ramas y pasto. Muy importante, no se recibirán residuos domiciliarios. Trabajamos por una ciudad hermosa y ordenada. Te presentamos Primer Precio, la marca propia de Supermercados El Buen Gusto. Primer Precio, la mejor relación calidad-precio,
con un amplio surtido de productos muy económicos que mantienen la calidad que tu familia se merece. Vení al Buen Gusto y comprá barato con Primer Precio, la marca propia más económica de la provincia. Galpón Sur, toda una vida construyendo hogares. Doctor Pozzi, 248, teléfono 422-128. La municipalidad habilita el punto verde. Un lugar donde podás traer residuos reciclables. Papeles, cartón, plástico, vidrios, metales, ramas y pasto. Muy importante, no se recibirán residuos domiciliarios. Trabajamos por una ciudad hermosa y ordenada. Te presentamos Primer Precio, la marca propia de Supermercados El Buen Gusto. Primer Precio, la mejor relación calidad-precio, con un amplio surtido de productos muy económicos que mantienen la calidad que tu familia se merece. Vení al Buen Gusto y comprá barato con Primer Precio, la marca propia más económica de la provincia. Galpón Sur, toda una vida construyendo hogares. Doctor Pozzi, 248, teléfono 422-128. La municipalidad habilita el punto verde. Un lugar donde podás traer residuos reciclables. Papeles, cartón, plástico, vidrios, metales, ramas y pasto. Muy importante, no se recibirán residuos domiciliarios. Desde el Club San Martín, ahí vamos a ver si probamos con Jorge Gabriel, que está en la cancha del Club Belgrano. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo estás, Aldo? Buenas noches. Señoras y señores, muy buenas noches. Efectivamente, aquí estamos en el estadio José Felipe Pocholo Mendiburo del Club Atlético General Belgrano. Qué hermosa noche hoy para jugar al fútbol, ¿eh? También el básquet, indudablemente, Aldo, me imagino que esas semifinales van a estar realmente espectaculares. Y me enteraba anoche de tarde que había quedado afuera el Depor, ¿no? Deportivo Agustín Argüello, sí, que era uno de los candidatos a quedarse con el título. Exactamente, ha quedado afuera el Deportivo Argüello. Fueron dos partidos muy parejos los que se jugaron el miércoles. Los dos se definieron solamente por 2 puntos, así que bueno, hoy van a estar, seguramente las semifinales van a estar a la altura de las circunstancias, y aquellos que nos siguen por el canal de YouTube le vamos a estar mostrando, ¿sí?, los partidos precisamente por nuestro canal de YouTube. Ya están haciendo la entrada en calor los equipos que van a jugar esta primera semifinal, que son el Patio y el Timao, y a segunda hora van a estar jugando Neumáticos Litoral frente a La Peña. Mientras tanto, Jorgito, ¿qué te parece si vamos repasando lo que tiene que ver con la programación para esta noche en el Club Belgrano? Bueno, cómo no, esta noche van a haber 3 partidos.
a partir de la hora 21, Barrio Porteño va a largar esta jornada, el último campeón, enfrentando a Juveniles de 200 viviendas. En el segundo partido, Juveniles de Barrio Las Flores lo hará con la Banda del Pueblo. Y por último, van a cerrar la noche Atlético Chupán y Fútbol Club enfrentando a Juveniles de Barrio Porteño. También ya está la programación para el día domingo, con 5 partidos a partir de las 18 horas. Juveniles de San Cayetano, Atlético Unión. Segundo partido, Juveniles de Jaguar Rincón, Sportivo Barrio Alberdi. Tercer partido, Fenerbahce con Líbero Fútbol Club. Cuarto encuentro, Juveniles de Santa Rosa con Defensores de Abuela Justina. Y para terminar la jornada, Juveniles de Centenario va a enfrentarse con Defensores de Rana Castillo. Estos son los partidos para hoy y para el día domingo. Son 8 partidos en total, 3 hoy y 5 el domingo a partir de las 18. Ahí seguramente, Jorge, va a haber programación también el domingo, ¿no? Acá sí. Son 5 partidos a partir de las 18 horas. Son lo que acabo de dar. Amplia programación como todos los domingos. A partir de las 18 horas con 5 partidos. Bueno, ahí lo perdí un poquito, me parece, a Jorge, pero lo perdí yo seguramente. Lo cierto es que aquí va a haber 2 partidos en el Club San Martín. El miércoles fueron los cuartos de final, o los segundos cuartos de final, y también el miércoles hubo una fecha allí en la cancha del Club Belgrano. No sé si querés repasar eso, Jorge, para ir completando lo que ya pasó en el Club Belgrano, ¿te parece? Bueno, sí, cómo no, lo del día miércoles, que se jugaron 3 partidos aquí. Deportivo Agustín Argüello a primera hora igualó con Mineiro Junior, este equipo que viene de Colonia Libertad. El partido terminó 1-1, ganando Deportivo Agustín Argüello en el primer tiempo con un gol del negrito Juan Santiago Guiciar. Sin embargo, en el segundo tiempo, Alejandro Jiménez, tras un error del arquero Maximiliano Fernández, que se le escurre el balón por debajo de su cuerpo, terminan igualando 1-1. En el segundo partido, Defensores de Santa Rosa le gana a Don Bosco por un tanto contra 0, con gol de Alexander Miranda en el primer periodo. Y para finalizar esta jornada, la del día miércoles por la noche, Juveniles de Barrio Norte y Paso de las Niñas igualaron 0-0. Esta fue la programación del día miércoles, y si tenemos tiempo y a vos te parece, tengo aquí la tabla de posiciones y la tabla de goleadores, así que si te interesa y tenemos tiempo, podemos estar con esto. Dale, vamos a aprovechar ahora que todavía nos quedan 20 minutos para el comienzo del básquetbol, para tener la información del torneo de barrio del Club Belgrano. Después de eso vamos a vender y ya nos vamos a quedar un poquito con el básquetbol. Si usted quiere, cuando termina, por supuesto, lo esperamos por acá, ¿no? Bueno. Porque no sé a qué hora terminará el fútbol hoy. ¿Cómo? No sé a qué hora terminará el fútbol. No, el fútbol termina pasada las 12:30 de la noche. ¿Ah, sí? Ah, bueno, no lo esperamos nada. Sí, porque son... tenés que calcular de 1 hora 15, 1 hora 15, 1 hora 20 por cada partido, ¿no? Bueno. Comienza a las 9 y tenés 4 horas de fútbol, entonces, que vas casi hasta la 1 de la mañana. Entonces, Jorge, espérenos usted a nosotros. Porque, ¿cómo, Aldo? Entonces esperanos vos a nosotros, porque se supone que acá terminará antes, ¿o no? Yo creo que el básquet va a terminar antes, salvo algún partido con tiempo suplementario, pero no, el básquet termina antes, seguramente.
no sé, debería terminar antes, sí, debería terminar antes. Pero bueno, veremos. Acá tenés que calcularle 1 hora 20 por partido. Bueno, 1 hora 20 por partido. Son 3 partidos, tenés 4 horas. Y comienza a las 9, prácticamente a la 1 de la madrugada está terminando. Bueno, vamos con la tabla de posiciones, ¿le parece? Dale, cómo no. Vamos a la zona A. Barrio 32, Vivienda del Centenario, tiene 6 puntos, al igual que Defensores de Santa Rosa. Con 3 están Juveniles Jaguar Rincón y Sportivo Alberdi. Y Don Bosco cierra sin puntos. En la zona B, el puntero es el Viejo Coche Motor, tiene 7 puntos, Juveniles del Centenario 4. Defensores Rana Castillo y Juveniles de Santa Rosa tienen 3 puntos. Y cierra Defensor Abuela Justina sin unidades. Vamos a la zona C, Paso de las Niñas, es el líder con 8 puntos, Deportivo Joaquina 6, Juvenil de Barrio Norte y Juvenil de Barrio Las Flores 4, La Banda del Pueblo 3 y cierran los Pumitas sin puntos. Zona D, Puesto la Amistad del Solari 6 puntos, el Mineiro Junior de Colonia Libertad y Deportivo Agustín Argüello tienen 5, Esportivo Centenario 4, Juveniles de San Cayetano 1 y Atlético Unión sin puntos. Vamos a conocer ahora la zona E. Villa Belgrano tiene 7 puntos, Barrio Porteño y tiene 6, Juveniles de 200 Viviendas 5, Academia Jaguar Rincón 1 e Independiente Fútbol Club 0. Zona F, Taller Virgen de Itatí 7 puntos, Atlético Chupanqui Fútbol Club y Juveniles de Barrio Porteño 6, el Mineiro Fútbol Club de Colonia Libertad 3, el Litoral 1 punto, pero ya está eliminado, ha sido eliminado del campeonato luego de su no presentación. Zona G, Fenerbahce 7, Libero 6, la Juventus de Sauce 4, Deportivo Jaguar Rincón 3, el Rejunte Fútbol Club sin puntos. Y por último, la zona H, Deportivo 11, 14, 9 puntos, Sacachispa 4, Atlético La Nueva Unión 3, Deportivo La Junta 2 y Deportivo Centenario tiene 1 punto. Estas son las posiciones del campeonato de los barrios y con respecto a la tabla de goleadores te digo que se han convertido 133 goles a lo largo del campeonato. Ezequiel Ferragut de Barrio Porteño es el líder de la tabla de goleadores con 5 goles. Brandon Aranda, otro sauceño del Deportivo Jaguar Rincón, tiene 4. Juan Cruz Fernández de Villa Belgrano también tiene 4. Y con 3 están Ulises Escobar de Barrio Porteño, Néstor Leonel González del Viejo Coche Motor y Claudio Holguín de Atlético La Nueva Unión. Bueno, estos son todos los números del campeonato de verano organizado por el Club Atlético General Belgrano. Y reitero los 3 partidos de esta noche: Barrio Porteño, Juveniles de 200 Viviendas, Juveniles de Barrio Las Flores, La Banda del Pueblo, y cierran Atlético Chupanqui Fútbol Club con Juveniles de Barrio Porteño. El domingo, 18 horas, Juveniles de San Cayetano, Atlético Unión, Juveniles de Jaguar Rincón, Sportivo Barrio Alberdi, Fenerbahce con Libero, Juveniles de Santa Rosa, Defensor Abuela Justina, y Juveniles de Centenario enfrentando a Defensores de Rana Castillo. Muy bien. Bien, Jorgito, entonces, con toda la información completita del campeonato de barrio, ya le queda 15 minutos para el comienzo, o sea que en un ratito ya va a sacar la foto que después van a estar publicadas en las redes sociales. Y obviamente que la gente no se olvide que puede participar también de los sorteos que vamos a hacer aquí en nuestro programa. El lunes vamos a explicar mejor lo que tenemos para regalar. El lunes va a poder estar Jorge en el estudio porque tengo entendido que no va a haber fecha el lunes aquí en el Club San Martín, así que vamos a tener tiempo para estar en la radio e invitar a cada uno de los muchachos a participar del sorteo que tenemos de la camiseta que nos están haciendo el regalo, cada uno de los participantes. Ya tenemos 2, Jorge, pero vamos a sortear una primero, ¿no? Sí, primero vamos a sortear una. Seguramente el domingo la gente de Estación Libertad me va a estar trayendo la camiseta del Fenerbahce, pero por ahora vamos a sortear la de
juvenil de Barrio Las Flores, que ya la tenemos, y hay varios participantes. Por ahí el lunes, que tenemos más tiempo, vamos a nombrar a todos los que ya están participando del sorteo. Muy bien, Jorgito. Te liberamos para que vayas a hacer la foto, ¿te parece? Cómo no, un abrazo grande y estoy a tu disposición aquí en el Gigante de los Barrios. Muy bien, el lunes va a tomar las riendas del estudio el amigo Jorge, así que el lunes yo ingreso por teléfono y usted manda, ¿eh? Bueno, no hay problema. Gran abrazo, Jorge. Nos vemos ahora en Abrazo para todos. Bueno, Jorge Gabriel Pecker con toda la información que tiene que ver con el campeonato de barrios, sí, que se está realizando, obviamente, como todos los veranos, en el Club Belgrano. Aquí ya están los dos primeros equipos en la cancha. Hablo del Patio y del Timado, que van a jugar la primer semifinal en este campeonato de barrio del Club San Martín. En el Patio juega Damián Peruchena, uno de los, obviamente, jugadores más, si querés, preponderantes que tiene el torneo federal, pero bueno, hoy jugando en este torneo. Del otro lado se ve un equipo con jugadores no profesionales, pero un equipo bastante parejo, que va a tener, me dijeron, hasta hinchada el Timado en el partido de esta noche. El Timado y el Patio se vienen dentro de un ratito nada más aquí en el Gigante del Sur, en el Club San Martín. Tengo información del torneo de Victoria, pero ¿me da una vueltita usted o no? ¿Sí? ¿Damos una vueltita? Vamos una vueltita, una tanda aquí con Gerardo y después venimos con la información del Victoria y con el partido que ya se viene. Te presentamos Primer Precio, la marca propia de Supermercados El Buen Gusto. Primer Precio, la mejor relación calidad-precio, con un amplio surtido de productos muy económicos que mantienen la calidad que tu familia se merece. Vení al Buen Gusto y compra barato con Primer Precio, la marca propia más económica de la provincia. Galpón Sur, toda una vida construyendo hogares. Doctor Pozzi, 248, teléfono 422-128. La municipalidad habilita el punto verde. Un lugar donde podrás traer residuos reciclables. Papeles, cartón, plástico, vidrios, metales, ramas y pasto. Muy importante, no se recibirán residuos domiciliarios. Trabajamos por una ciudad hermosa y ordenada. Te presentamos Primer Precio, la marca propia de Supermercados El Buen Gusto. Primer Precio, la mejor relación calidad-precio, con un amplio surtido de productos muy económicos que mantienen la calidad que tu familia se merece. Vení al Buen Gusto y compra barato con Primer Precio, la marca propia más económica de la provincia. Galpón Sur. Estamos aquí a cortita y al pie desde el Club San Martín. Nos quedan 5 minutitos de programa y vamos a estar, en este caso,
dándote la información del nocturno del Club Victoria con su programación para el día de hoy. Hoy se juega la Copa de Plata, ¿sí? Hoy se juega la Copa de Plata, Deportivo Caguazú y Deportivo Betito, el primer partido. El segundo partido, Deportivo Verón de Astrada frente a 11-14, y el tercer partido, Defensores del Litoral frente a Paso de las Piedras. Estos dos últimos partidos son partidos de ida de los cuartos de final del nocturno del Club Victoria, que ya comenzó esta jornada entre Caguazú y Betito, ¿sí? Ya comenzó la jornada del Club Victoria, y recordemos que dentro de un ratito nada más va a haber básquet aquí en el Club San Martín. Ya se está acercando de a poquito la gente. Ya la gente en la cantina me está pidiendo si puede poner la música. Ya le hice seña que sí, que pongan nomás, pero no nos hacen caso. A nosotros nos conviene, ¿no? Nos conviene claramente porque no tenemos, en este caso, el ruido de fondo que bastante mal nos está haciendo. Bien, 50 minutitos pasaron de las 20. Me queda alguna información que tiene que ver con lo deportivo a nivel nacional, y lo vamos a estar contando. Muy importante lo que tiene que ver con Franco Colapinto, porque va a ser piloto reserva de Alpine en este año, en el 2025, en la Fórmula 1, y la diferencia que hay con ser piloto reserva de Alpine y quedar en Williams es que los dos pilotos titulares de Williams ya tienen un contrato largo. En cambio, el segundo piloto de Alpine no tiene un contrato largo, tiene un contrato por 5 carreras, y si después de esas 5 carreras el equipo cree que no está de acuerdo con el rendimiento del piloto, lo pueden cambiar, y en caso de cambiar, el quien saltaría a la pista y entraría a la pista es el argentino Franco Colapinto. Bien, nosotros desde aquí, obviamente esperando que eso se dé. Alpine hoy es propulsado por los motores Renault, ya a partir del 2027, si no estoy mal, salvo que me hayan contado mal, va a ser propulsado por los motores Mercedes-Benz. Flavio Briatore es el jefe del equipo y el que está, en este caso, a las órdenes, o está en este caso ordenando todo, si es el que hizo contratar nada más y nada menos que a Franco Colapinto. Tiene experiencia, ha ganado torneos con equipos dirigidos por él, así que tiene cosas y chances para dar. Bien, un agradecimiento especial para todos los muchachos que hacen posible que nosotros estemos aquí. Para la gente de Punto Móvil, que nos dio una mano también con el equipamiento. Para Fénix Indumentaria, que también nos está dando una mano. Para toda la gente, obviamente, de la MUNI. Para la gente de Raibus, que también nos va a dar una mano en la noche en las futuras transmisiones de básquetbol que vamos a hacer aquí en el Club San Martín. Y así a cada uno de nuestros auspiciantes, Juan Pablo Robaina, 4 hermanos, y usted los va a ir al doctor Alonso y su estudio, y usted los va a ir viendo y los va a ir conociendo en nuestras transmisiones. A la gente de Galpón Sur, que nos acompaña desde 2013 y nunca realmente nos dicen ni nada, solamente hay que decirle: Gardo, vamos a hacer tal cosa, y él dice: vamos, métanle. Y bueno, y acá estamos, metiéndole con las semifinales del torneo de verano. El domingo vamos a ver de qué manera, pero vamos a tratar de ya tener también la final, ¿sí?, del partido del torneo, que va a ser domingo, miércoles y viernes, en caso de llegar a 3 partidos. 5 minutitos para las 9, nos despedimos de la audiencia de Radio Guaraní. Dentro de un ratito y por este mismo canal
el primer partido del torneo de los barrios. Dale, chau, gracias por su complicidad. Gracias, Juan. Gracias, Marquito. Cortita y al pie. En seguros de accidentes personales, hacé como Manu Ginóbili. Asegúrate en el grupo asegurador La Segunda. Confía en la segunda, donde lo primero sos vos. Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400. www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0117. Juan Pablo Robaina Agrimensor, mensuras urbanas y rurales, Castillo 841, celular 3774-500303. Vení al Mercado Práctico, todos los viernes de 8 a 12, en Plaza General Paz. Nuestros productores, artesanos y emprendedores te esperan con frutas y verduras de primera calidad, directos de la cosecha a tu mano. Apoyemos la economía local. Invita Municipalidad de Curuzú Cuatiá. Hacia adelante. Galpón Sur. Toda una vida construyendo hogares. Galpón Sur en Doctor Pozzi 248, teléfono 3774-422128. Asegura tu comercio o empresa en la segunda, donde lo primero sos vos. Hacé como Manu Ginóbili. Confía en el grupo asegurador La Segunda. Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400. www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0317. Este verano 2025 vivamos juntos.